¿Alguna vez has notado que, incluso en las historias más conocidas, a veces se nos escapan los detalles más fascinantes? En la épica de Jonás, por ejemplo, existe un misterio que ha dejado perplejos a innumerables estudiosos y creyentes durante siglos. Un enigma tan sutil que se esconde a plena vista, pero que al desvelarlo, reescribe por completo nuestra comprensión de esta antigua narración. Imagina esta escena. Después de 3 días de angustia en las entrañas de una criatura marina colosal, un gran pez devuelve a Jonás a la tierra. Pero, ¿dónde exactamente? La mayoría de las personas asumen que este dramático evento tuvo lugar en las orillas de Nínive. Sin embargo, aquí es donde la geografía nos lanza una curva inesperada. Nínive no tenía costa. Esta metrópolis se encontraba a más de 1000 kilómetros del océano más cercano, en pleno desierto mesopotámico. Entonces, ¿cómo es posible que el pez lo vomitara allí? ¿Es esto una contradicción en las Escrituras? ¿O hay una capa de verdad oculta que simplemente no hemos sabido ver? Hoy, vamos a desenterrar este secreto milenario. Usaremos mapas detallados, los hallazgos de la arqueología moderna y la geografía sagrada para resolver este rompecabezas de una vez por todas, y lo que descubriremos cambiará para siempre tu perspectiva sobre el camino de la obediencia. Si te apasiona desentrañar los secretos que se esconden en las páginas de la Biblia, si eres de los que buscan esos detalles que la mayoría de la gente pasa por alto, entonces este es el lugar perfecto para ti. Si te ha gustado lo que hemos discutido hasta ahora, te invito a darle like a este video y a suscribirte a este canal. Al unirte a nuestra comunidad, te asegurarás de no perderte ninguna de las revelaciones que compartimos cada semana, y créeme, lo que estamos a punto de desvelar es solo el comienzo. Para comprender este increíble misterio, tenemos que retroceder al principio de la historia. El relato de Jonás comienza con una orden muy clara de Dios: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama un mensaje contra ella. A primera vista, la petición puede parecer simple, pero Dios no le estaba pidiendo a Jonás que fuera a una ciudad cualquiera. Nínive era el corazón del imperio asirio, la potencia mundial más temida y brutal de su época. Los asirios eran conocidos por su crueldad despiadada en la guerra, dejando un rastro de destrucción y terror a su paso. Pedirle a Jonás que viajara a la capital de sus enemigos ancestrales para predicar el arrepentimiento era el equivalente a enviarlo a la boca del lobo, una tarea que parecía no solo peligrosa, sino casi suicida. Y para añadir otra capa a este desafío, Nínive, ubicada en el norte del actual Irak, estaba enclavada junto al poderoso río Tigris, una arteria vital en la región, pero completamente aislada de cualquier cuerpo de agua salada. Desde la costa de Israel, un viaje a Nínive implicaba una travesía de más de 800 kilómetros de árido desierto, un periplo que, en la antigüedad, podía tomar semanas o incluso meses a pie, bajo el sol abrasador de Mesopotamia, con los peligros de la travesía acechando a cada paso. Ante un mandato tan abrumador y con un destino tan hostil, la respuesta de Jonás se vuelve comprensible, aunque no justificable. Su decisión no fue solo huir, sino embarcarse en un plan mucho más desesperado y extremo. Un plan para desvanecerse por completo. Pero Jonás no simplemente corrió. Según el relato en el primer capítulo, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Sabes dónde se creía que estaba Tarsis? En la costa de lo que hoy conocemos como España. Esto significaba un viaje de más de 3.000 kilómetros, en la dirección exactamente opuesta a Nínive. Era como si Dios le hubiera dicho, ve hacia el este, y Jonás hubiera respondido, entendido. Me voy al oeste, lo más lejos posible de aquí. Para iniciar su fuga, Jonás descendió al puerto de Jope, en la costa del mar Mediterráneo. Pagó su pasaje en una nave mercante y se embarcó con un solo propósito: escapar de la voluntad divina. Es irónico pensar que Jonás creyó que el vasto océano lo separaría de Dios, sin darse cuenta de que precisamente el mar se convertiría en el instrumento de su más profunda lección. El mismo elemento que consideró su vía de escape se transformó en la herramienta de su transformación. ¿No es asombroso cómo la divinidad utiliza nuestras propias decisiones equivocadas para llevarnos a su propósito? Pero la historia se vuelve aún más impactante. Lo que sucedió a bordo de ese barco no fue un accidente. Cada violenta ola, cada ráfaga de viento y cada momento de esa feroz tormenta estaban milimétricamente orquestados para un desenlace que nadie, ni siquiera los marineros más experimentados, podía prever.
Y cuando descubramos lo que verdaderamente ocurrió en el vientre del pez, toda tu visión de esta historia se redefinirá. Como todos sabemos, la tormenta se desató, el sorteo reveló a Jonás como el culpable y él confesó, pidiendo que lo lanzaran al mar para calmar la tempestad. Pero el punto clave aquí es que todo esto ocurrió en el corazón del Mediterráneo, en su viaje de huida hacia Tarsis. Y así, la escritura en Jonás 1:17 nos revela el giro crucial. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Durante este periodo que desafía toda lógica humana, el pez no se detuvo. Continuó su curso, navegando en la inmensidad del océano. Y aquí radica la pregunta fundamental: ¿hacia dónde fue? El pez no podía haber nadado a Nínive, pues la distancia de la costa mediterránea a la ciudad mesopotámica es de cientos de kilómetros de tierra seca. La respuesta, que muchos pasan por alto, se encuentra en Jonás 2:10, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra seca. Observa el detalle, no dice en Nínive, sino en tierra seca. Pero lo que estoy a punto de revelarte no solo resolverá este misterio geográfico, sino que expondrá una de las lecciones más profundas sobre la misericordia divina que jamás hayas escuchado. Y cuando visualices en un mapa lo que Jonás tuvo que hacer después de su salida del pez, comprenderás por qué esta historia se vuelve infinitamente más impactante. La geografía bíblica, una vez más, nos ofrece la clave. Jonás no fue vomitado en Nínive, sino en algún lugar de la costa mediterránea, muy posiblemente cerca de Jope, el mismo puerto desde el que había huido. Era como si Dios le estuviera diciendo: hemos completado el círculo. Ahora, empecemos de nuevo. ¿Te das cuenta de la ironía de la situación? Jonás había pagado su viaje para alejarse lo más posible de su destino, y después de una experiencia cercana a la muerte, terminó exactamente donde su desobediencia había comenzado. Pero ahora tenía una misión que cumplir: caminar de regreso, y no un viaje corto, sino más de 800 kilómetros a través del desierto para llegar a Nínive. Piénsalo un momento. Si Jonás hubiera obedecido desde el principio, habría emprendido el mismo viaje, pero sin el trauma de la tormenta, sin la agonía de casi ahogarse, sin la experiencia claustrofóbica de 3 días en el estómago de un pez, y sin tener que recorrer el desierto en las peores condiciones, probablemente sin provisiones y solo. El costo de la obediencia tardía siempre es infinitamente más alto que el de la obediencia inmediata. Pero la historia se vuelve aún más conmovedora cuando analizas la distancia real que Jonás tuvo que cubrir. Cuando consideras el estado físico y mental en el que debió haber quedado después de esa experiencia, y cuando te das cuenta de que hizo ese viaje en soledad, es entonces cuando comprendes el verdadero precio de la desobediencia y, al mismo tiempo, la inmensa dimensión del amor y la paciencia de Dios. Imagina a Jonás, recién expulsado a la orilla del mar, su ropa deshecha y su cuerpo quemado por los ácidos gástricos, con el sabor del mar aún en su boca. A partir de ese momento, cada paso que daba era un acto de redención. Tuvo que hacer el viaje que debió haber hecho desde el principio, pero en las peores circunstancias imaginables, enfrentando el calor inclemente del desierto día tras día. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio físico de lo que podría haber evitado si tan solo hubiera confiado en Dios. Pero hay una belleza profunda en este relato: Dios nunca lo abandonó. A pesar de la huida, la desobediencia y el peligro que causó a otros, el plan divino seguía en marcha. Es asombroso pensar que el mismo Dios que controló a una criatura gigantesca para salvar a Jonás también guió cada uno de sus pasos en ese largo y arduo camino hacia Nínive. Y ahora, prepárate para un descubrimiento que lo cambia todo. Al estudiar los mapas de la antigüedad y al comparar las distancias que Jonás recorrió en su intento de huida versus las que tuvo que caminar para obedecer, emerge un patrón que revela la naturaleza misma de la gracia divina. Se trata de una lección matemática de la fe. Jonás intentó interponer 3.000 kilómetros entre él y la voluntad de Dios navegando hacia Tarsis. Sin embargo, al final, tuvo que caminar 800 kilómetros en la dirección opuesta para cumplir con el propósito original. Un total de 3.800 kilómetros de esfuerzo inútil, un viaje que podría haberse ahorrado con una simple palabra: sí, Señor. La geografía de esta historia nos enseña una verdad poderosa: no importa cuán lejos huyas, la voluntad de Dios te alcanzará. La diferencia radica en si la abrazas con gozo o con amargura, si la cumples con energía o con total agotamiento.
¿En qué lado de la ecuación te encuentras hoy? Pero hay más. Todo lo que te he contado hasta ahora, cada detalle que hemos desvelado sobre la geografía y las distancias de este relato, ha sido confirmado por la arqueología. Los investigadores han desenterrado las ruinas de la antigua Nínive, exactamente donde las escrituras la sitúan, a orillas del río Tigris. Han confirmado que era una urbe masiva, con muros lo suficientemente anchos como para que varios carros circularan sobre ellos, una verdadera metrópolis para su época. También han verificado que Jope era un puerto vital en el Mediterráneo, desde el que salían barcos hacia todos los rincones del mundo conocido. Cada artefacto, cada tablilla descifrada y cada ruta comercial trazada confirman que la Biblia no es una colección de mitos, sino un registro histórico verificable. Dios, al inspirar a los escritores, no solo les dio verdades espirituales, sino también detalles geográficos precisos que podemos corroborar hoy, más de 2.700 años después. Y esto nos lleva a la conclusión más profunda. La historia de Jonás no es solo el cuento de un hombre y un pez, es un espejo de nuestras propias vidas. Todos hemos recibido un llamado, quizás no tan dramático, pero igual de real. Y todos, en algún momento, hemos intentado tomar nuestro propio barco hacia nuestra Tarsis particular, huyendo de lo que sabemos que Dios quiere para nosotros. Hemos puesto distancia entre nuestro corazón y su voluntad, creyendo que así encontraremos la verdadera felicidad, libertad o éxito. Pero la geografía de Jonás nos enseña una lección ineludible. Puedes huir miles de kilómetros en la dirección equivocada, pero al final siempre tendrás que recorrer los kilómetros que te llevan a donde Dios te ha enviado. La diferencia es si lo haces con la fuerza de la obediencia o con el cansancio de la resistencia. El mismo Dios que controló un pez para salvar a Jonás es el que orquesta cada circunstancia en tu vida, no para castigarte, sino para llevarte exactamente a donde necesitas estar. No para limitarte, sino para expandir tu propósito. No para quitarte la libertad, sino para darte la única libertad verdadera, la que se encuentra en el centro de su voluntad. Si esta historia resonó en lo más profundo de tu ser, si reconoces que tal vez has estado navegando hacia tu propia Tarsis cuando Dios te ha estado llamando a tu Nínive, déjame un comentario con la frase «mi Nínive» para saber que este mensaje te alcanzó. Si crees que alguien más necesita escuchar esta verdad, no dudes en compartir este video. Nunca sabes si esa persona está a punto de decidir entre su Tarsis y su Nínive. No olvides darle like para que sigamos desvelando juntos más misterios bíblicos como este, y suscríbete para no perderte las próximas revelaciones. Recuerda, tu Nínive te está esperando. La única pregunta es si llegarás por el camino fácil o por el camino difícil.